Bueno, buenas tardes. Nuestro tema es el número 9, de la autora Seila Benaviv, El ser y el otro en la ética contemporánea, feminismo, comunitarismo y posmodernismo. Bueno, esta autora, Seila Benaviv, nació en Estambul el 9 de septiembre de 1950, es de origen turco, es profesora de Ciencias Políticas y Filosofía Política, una pensadora de origen turco, conocida en su trabajo porque combina la tarea crítica de la Escuela de Frankfurt con la teoría feminista. Es considerada como una de las teóricas de la política y del feminismo de la actualidad. Ella comienza el libro que nos tocó a nosotros presentar, bueno, haciendo algunas consideraciones acerca del final del siglo XX, que en realidad no es el fin de una época, sino también donde se dan periodos de profundas transformaciones a nivel social, y es por esto que nos hace pensar qué tan alejados estamos en realidad de ese cambio, de esas transformaciones, sin formar parte directamente, ¿no? Menciona que estamos en un estado escéptico ante estos cambios que se producen, y los mismos, bueno, llevan a la producción de guerras, de enfrentamientos indirectos, ante ideales políticos, económicos, y bueno, y ahí fomentan una forma de vivir o una forma de actuar que en cierta manera deja de lado a la mujer, ¿no? Como que la está dejando en segundo plano. Habla del estatus político y moral, que debilita la coexistencia, dice así, la coexistencia solidaria, está en nombre de la ganancia y las competencias. En ese sentido, la autora considera que este proyecto puede ser reformado a través de los recursos morales y políticos que tenemos disponibles, y gracias al desarrollo de la modernidad en la escala global desde el siglo XVI. Tiene una pregunta ahí que nos llamó un poco la atención, y como que está al principio, que es como que el puntapié inicial para seguir conversando luego, que la pregunta es, la voy a leer como no me acuerdo: ¿qué hay de vivo y qué hay de muerto en las teorías morales y políticas universalistas del presente, tras pasar por la crítica de los comunitarios, los feministas y los posmodernos? En ese sentido, el texto intenta defender la tradición del universalismo frente a la crítica, respondiendo a las reivindicaciones del feminismo, el comunitarismo y el posmodernismo. En ese sentido, mantiene una crítica de las versiones liberales que no han superado su ceguera en cuanto al género, ni en su manera de incluir a la mujer en las actividades en cuanto a la justicia y la comunidad. Y ahí tiene como tres características fundamentales que va a trabajar luego, que es, una de ellas son los comunitarios, los feministas y los posmodernistas han manifestado su escepticismo respecto de las afirmaciones de que una razón legislativa puede ser capaz de articular las condiciones necesarias para un punto de vista moral, una posición original o una situación de habla ideal. La segunda es que se han cuestionado el ideal abstracto y desarraigado, distorsionado y nostálgico del ego masculino, autónomo, que privilegia la tradición universalista. Y el tercero, que menciona que se han desenmascarado la incapacidad de esa razón universalista legislativa respecto a manejarse con la indeterminación y multiplicidad de los contextos y situaciones vitales con la que siempre se confronta la razón práctica. Esa sería como la introducción de la primera parte. Bueno, Seila habla desde la necesidad de que el discurso legislativo, moral, universal que esté implantado en la sociedad realmente genere condiciones de vida digna y justas para todas las personas en la práctica social. Habla de que no es posible formular o atribuir determinadas propiedades solamente del intelecto humano
sin tener en cuenta el contexto de vida y las dificultades o el contexto general de las personas a las que se le está imponiendo esta ley moral legislativa universal. Y niega que esta razón legislativa universalista sea realmente aplicable en la razón práctica de la sociedad, porque no contempla ningún tipo de contextos ni de situaciones vitales muy importantes para la persona y para el desarrollo de la vida social de esta persona. Entonces ella presenta su proyecto, que sería ella lo llama universalismo interactivo postilustrado, que tendría como característica el no ser legislativo, pero además sería conocedor de diferencias de género y de contextos sensibles, los cuales van a estar contemplados, y aparte le da esta característica de interacción en donde se transforma en un diálogo, y la ley moral estaría hecha de un discurso interactivo entre todas las partes, de todos los contextos diferentes. La autora habla de que la moralidad es un momento bisagra en el desarrollo de los seres humanos, y por esto también habla de que es importante generar situaciones lingüísticas ideales para todos. Y lo que ella siente que daría la posibilidad de que esto pasa es este formato que ella propone, discursivo e interactivo, y ya no tanto para cómo ayuda, ¿cómo se dice cuando es imperativo? Y ya dejaría de tener este carácter imperativo para ser un poco más flexible y abierto a los diferentes contextos. Sheila habla también de que es importante entender que el discurso moral universalista no sale de la nada, sino que se da un contexto donde la persona que se está desarrollando en la sociedad está siendo educado y formado en base a determinadas culturas, determinada religión, como que no surge de la nada la forma de pensar o la forma de implementar lo que sería lo que está bien o lo que está mal, sino de que es todo funcional a un sistema religioso y político, cultural, que ya está implementado desde que sos muy chico, y es lo que te lleva o te desenvuelve a pensar después de determinada manera, o que son determinadas las cuestiones que están bien. Te doy la palabra, Alexa. En la línea que vos decías, ¿no? De que la manera de pensar de las personas no es común. En realidad, Sheila lo que hace es tomar el concepto de neutralidad liberal, que lo toma del autor. Déjenme leer su nombre, que es complejo, Ackerman, seguramente lo esté pronunciando mal, pero lo toma de este autor, en el cual este concepto parte de la idea, Angie, tomando lo que vos dijiste, parte de la idea de que el Estado o las instituciones tienen que ser neutrales, sino tienen que imponerle a la sociedad, a los individuos que forman parte de sus propios intereses, una manera de pensar, como lo que hablábamos días anteriores y hoy, ¿no? Eso de la idea de la vida buena, como que esos intereses se sobrepongan con otros intereses, sino que, bueno, que sea como un diálogo que se dé entre los participantes cuando los miembros de una sociedad tengan algo para arreglar o alguna necesidad que tratar, que no se les imponga esos intereses, sino que sea como un diálogo interpersonal entre personas, liberado de cualquier opresión exterior que se le quieran someter. Por eso Sheila toma este concepto, nuevamente repito, de neutralidad liberal, que sabemos que es complejo, el mismo autor dice que es complejo esto, pero en la medida de lo posible sería un poco más liberador y obviamente que sería directrices a seguir. Sí, una pregunta que hace la autora, que yo me anoté, es esa. Dice, entonces,
esta norma que es funcional a un sistema cultural y religioso determinado, ¿puede realmente considerarse universal, que es aplicable para todos? Bueno, lo que propone, lo que pasa la autora acá también es que nosotros tenemos una construcción del otro para el otro, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, de género, de raza, se habla o de una región geopolítica, esa influencia cultural que se atraviesa, ¿no? En cierta forma es impuesta, pero lo que quiere destacar también es que también tiene que haber una libre elección de eso. Vos podés estar ubicados en un lugar que una cierta religión sea influenciada en tu modo de vida, pero también tiene que haber algo que legitime que si vos no estás de acuerdo o tenés ciertas inconformidades o algo que te haga incomodar, puedas elegir. Entonces podés tomar el camino de seguirlo, de elegirlo, de ser influenciado o no. Entonces eso es también lo que ella pretende por parte del Estado, que te dé esa cierta libertad y protección por un lado, que te ampare, pero que no te imponga. Siga nomás, compa. Bien, bueno, para la autora este modelo de moralidad universalista no es necesario tampoco descartarlo del todo. Es necesario desarrollar una fenomenología del juicio moral que haga encajar esta moralidad universalista ya creada con un juicio moral sensible al contexto y sobre todo pone mucho énfasis a las cuestiones de género. Porque ella considera que la identidad del ser moral debe ser capaz de reconceptualizarse todo el tiempo a todos los ambientes y reformularse para permitir que las pseudoposiciones de ese universalismo legislista que hasta el momento es lo que dio la visión de lo que sería el ser moral, pueda reverse y tener distintas perspectivas en una búsqueda de comprensión para un punto de vista de todos. Según la autora, esto es lo que nos permite ver no solo como otros generalizados, sino también como otros concretos. Porque tener en cuenta el punto de vista del otro nos exige ver a toda persona moral como un individuo único, con su propia historia vital, con sus propias capacidades, con sus propias necesidades y con sus propias limitaciones también. Bien, hay una parte en el texto que la autora hace mención a lo que tiene que ver, a lo que hace referencia a la esfera pública y a la esfera privada. Y claramente que estos dos ámbitos están las minorías, entre ellas la que mencioné acá, el papel de la mujer y el papel del hombre negro. Pero situándonos más en el papel de la mujer, como esa mujer que no forma parte del discurso, esa mujer que, o esas minorías también, para incluirlas en el diálogo, que no forman parte de las necesidades, y por eso ella hace una crítica, si bien toma y si bien defiende o toma el papel de Habermas con su ética comunicativa, la manera del discurso, como manera de incluir a todos los participantes dentro de una sociedad y tratar los intereses que tienen esos participantes dentro de la sociedad mediante una participación activa. Sheila lo critica en realidad, si bien defiende esa parte, lo critica porque quizás los temas que se tratan no involucran a temas que les interesen a esos participantes en específico. Bueno, si bien defiende este papel, pero también critica que cuando se dan estos diálogos discursivos entre los participantes no se toman en cuenta intereses de esas personas que se juntan a dialogar. Sí rescata la herramienta del diálogo, el diálogo para la construcción de sociedades mejores, sí, pero quizás los temas que se traten dentro de ese diálogo no son de interés de esas minorías, ¿sí? Entonces, quizás esa es la crítica esencial que se le hace a Habermas. Con respecto a Hannah Arendt, ella dice que la autora trata de manera deficiente el concepto de esfera pública. ¿Por qué
A mi entender y a mi interpretación, la autora dice que la trata de manera deficiente, porque la autora, lisa y llanamente, Hannah Arendt, lo que hace es hacer como una división sustancial entre lo que tiene que ver la esfera pública y la esfera privada, como que si fueran polos opuestos y que una esfera no tiene nada que ver con la otra. Y a mi manera de entender, y lo hemos hablado en el grupo, lo que pasa en la esfera pública siempre repercute en la esfera privada, ¿sí? Son los papeles que se le asignan a la mujer en la esfera privada. El hombre, sujeto racional universal, durante toda la vida, durante toda la historia, durante toda la humanidad, ha elegido cuál fue el papel de la mujer. Le ha elegido, le ha inventado el papel de la mujer dentro del ámbito privado. No es que la mujer decidió no estar en ámbitos académicos, no fue que la mujer no decidió ser una experta en ciencia, matemática, no, fue una legisladora, una política, no, fue el papel que se le asignó por decisiones que tomaron con otros hombres, porque la entendieron incapaz, la entendieron débil, la entendieron insuficiente, como que no era digna de pensar, como que no era digna de tener un papel racionalizador, como que no pensaba, o su pensamiento no importaba tanto, ¿sí? Esto me remite a una frase de Humberto Eco que decía que las mujeres no es que no hayan existido, sino que el hombre eligió invisibilizarlas, ocultarlas. No es algo que la mujer no eligió ser ama de casa, cuidar al anciano, cuidar al padre, a la madre, no eligió el papel maternal. Si bien es una condición biológica que la mujer tiene, no la eligió, porque ella sí, seguramente quiso traspasar ese ámbito privado, pero el hombre no la dejó. A lo largo de la historia no la dejó. De hecho, Rousseau, que es un pensador muy importante del siglo XVIII y XIX, XVIII creo que es, por favor corríjame, con sus ideas de liberalismo y libertad, y el papel de los ciudadanos que tiene que tener una sociedad sometida a la mujer, la limitaba a cuidados puro y exclusivamente de la familia, a cuidados del amor de la esposa, que de hecho en esa época nace una feminista, la primera feminista de la historia, que no sé si la conocen, Mary Wollstonecraft, ¿sí? Que Mary Wollstonecraft peleó contra los ideales impuestos de Rousseau. Ella en su libro Vindicaciones del Derecho de la Mujer, que lo recomiendo que lo lea porque es muy lindo libro, cuestiona esta necesidad del matrimonio, de la mujer armónica, que cría al hijo y ese hijo va a ser el futuro republicano y que va a formar parte de la voluntad general y de las decisiones de la sociedad. Vieron que la mujer para Rousseau no forma parte de esa voluntad general. Carola Penman, creo que la vimos en Filosofía Política, creo que vos, Juliana, la viste, denuncia un poco también esto, ¿no? La invisibilidad de que ese hombre sujeto racional le impuso a la mujer, la sometió a la mujer, haciendo mediante el contrato sexual, ¿no? Donde accedían al cuerpo de la mujer como algo que queda en el ámbito privado y en el ámbito amoroso, y como en el cuidado del otro, pero no salía de ahí. Y ese papel lo eligió el hombre. Y esta autora Penman también lo denuncia. Y esto es una crítica sustancial que le hace Ben-Avid a Hannah Arendt, como que no hay relación entre la esfera pública y la esfera privada. Yo también me adhiero a lo que piensa esta autora, ¿sí? No es que son cosas separadas. ¿Sí? Lo que pasa en la esfera pública repercuta sustancialmente en la esfera privada. Y hay otra cosa que a mí me llamó la atención leyendo, porque para entender a Hannah Arendt hay que leer, o al menos yo necesité leer el libro La condición humana, creo que no sé si lo conocen, el libro de Arendt, La condición humana, en donde dice, en donde la autora trata el tema de cuándo se hace política, cuándo las personas son políticas y acción política. Y ella te va a decir que Arendt te dice que cuando hay política, o se hace política cuando hay acción, cuando accionamos, y con la acción cambiamos la conducta. Y no solamente con la acción y la conducta, sino cuando tenemos la palabra, cuando tenemos la capacidad del discurso de la palabra. Claramente que somos seres particulares, necesitamos el otro para que escuchen nuestra palabra,
pero hacemos política justamente porque tenemos accionar, con el accionar cambiamos la conducta, y con la conducta tenemos manera también de dialogar, de hablar. La palabra cambia como la transforma, cambia ese status quo, creo que el status quo, perdón, que habla la autora Hannah Arendt. El status quo, aquello que no sé si capaz que lo explico mal, pero por lo que lo entendí, es todo aquello con lo que nosotros, la sociedad, venimos aprendiendo de la sociedad, como lo impuesto. Sí. Alguien levantó la mano que no veo, pero hable. Angie, ¿vos habías levantado la mano? Quiero agregar algo chiquito antes de que sigas. Se me pasó un poco, igual como que seguiste hablando y se me pasó un poco, pero quería decir que está bueno como ver cómo lo que, parte de lo que dice esta autora entre línea es que toda esa norma moral no deja de estar hecha por hombres y para hombres, ¿no? Como que los que nos están diciendo cómo deben de ser las cosas son hombres blancos, burgueses, en su mayoría, si vemos la mayoría de los autores, heterosexuales. Entonces, como que es difícil no ver cómo en realidad también esa ley moral está hecha en base a beneficios que ese hombre va a tener, ¿no? En cuanto a eso, a que la mujer esté maternando, esté cuidando a sus hijos, esté como cumpliendo otro rol y todo lo otro lo desarrollarían solamente ellos, y no ni las mujeres y ni hablar del resto de las minorías, ¿no? Quería agregar eso. Y cómo la sociedad misma lo legitima, porque después nosotros lo reproducimos. ¿Tá? Cuando ese hombre se junta con otro hombre, por ejemplo en el ámbito de la política, a través de los discursos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, los medios de comunicación, los formadores de pensamiento, la palabra como constructor de discursos, de realidades, y eso va formando nuestra manera de pensar. Y si nosotros en los medios masivos de comunicación, mediante, por ejemplo, la propaganda, ya sabemos cuál es nuestro papel, o cuál es la condición que tiene que tener la mujer, o si nos están diciendo en la educación, en la escuela, con cosas implícitas, como por ejemplo la no lectura de una mujer, y más o menos nos van formando cuál es nuestro papel, o para lo que hemos nacido, y cuál va a ser nuestro rol en la sociedad. Por suerte el feminismo vino a rescatar esto, pero esto voy a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, viene a colación allí lo que decís. Siguiendo un poco con Hannah Arendt, bueno, en este libro La condición humana establece cuando se hace política, cuando se acciona, se cambia la conducta y se hace el uso de la palabra. También en este libro hace como una distinción de la esfera privada y de la esfera pública. Y en donde dice que la esfera privada es pura y exclusivamente para satisfacer las necesidades básicas. Y que solo podemos traspasar a la esfera pública mediante la superación de la esfera privada. Así lo dice, no da como, bueno, no, Arendt no te explica cómo vos traspasás a la esfera pública. Ella te dice, superando la esfera privada. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo involucrás a la mujer a la superación de eso? ¿Cuál es el papel que tiene la mujer ahí? ¿Cómo se supera? Yo al menos no lo leí, no lo entendí, no lo encontré, o no me hice la idea de cómo Arendt ofrece y te dice, bueno, la mujer se supera de la etapa de esa privada, de la esfera privada, mediante este mecanismo, haciendo esto, no lo dice. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano que hable? A ver. Yo otra vez. No, que Sheila en parte lo que plantea es en cuanto a esa unión que vos decís de la esfera pública con la privada, sino de que es necesario que políticamente, que es un poco lo que hablábamos hoy antes, que es necesario que políticamente, como desde el gobierno, desde el poder, se impartan políticas de Estado que realmente nos contemplen a todos, y como que esa sería la parte de cómo traspasaría de lo público a lo privado, teniendo una
unas políticas de Estado que luego nos beneficien también en nuestro ámbito privado, ¿no? Entiendo esa Matías parte, levantó pero la mano. Dale, Matías. Sí, en realidad era complementar un poco lo que estabas diciendo, Angie, de la esfera pública y privada, que a partir de lo público, que se comienza a implementar, bien como lo mencionaba Angie, y a través de ahí se pueda tomar el modelo en el ámbito privado, ¿no? También habla de de la paridad, o sea que en política, bueno, ahora capaz que está un poco más, o se ha implementado un poco más, y lo vemos un poco en la actualidad, el tema de la paridad, ¿no? Porque siempre veíamos que cargos importantes, muy pocos con mujeres, ¿no? Capaz que en otros países sí, pero trayéndolo un poco a nuestro país, como que recién hace muy poco tiempo que tuvimos tampoco hemos logrado tener una candidata a presidente, ¿no? A presidenta. Pero sí como que estamos yendo en ese camino. Entonces a partir de ahí creo que se empieza a deconstruir un poco todo este tema, ¿no? Si bien falta muchísimo y es como que sería el principio, ¿no? Pero creo que se está caminando un poco hacia ese lado, bueno, y obviamente que tiene mucho que ver todo el tema del feminismo y de la lucha por esos por visibilizar un poco más, ¿no? Todo lo que se puede hacer y todo lo que las mujeres son capaces de lograr hoy en día, ¿no? Yo creo que se está avanzando, pero falta todavía, ¿no? Como viéndolo un poco en el presente. Y eso también lo que es parte de la evolución, porque la historia es tan necesaria como para tomar como un punto de partida. O sea, no se puede, o sea, es normal que todavía falten cosas, porque es todo parte del camino de aprendizaje y de evolución que tenemos en cuanto a eso. No podemos pretender hacer una tabla rasa en cuanto a todo lo acontecido durante siglos, y bueno, si es necesario visualizar esos problemas para poder empezar a abordarlos y poder empezar a hacer esos cambios. Y lo importante es eso, que hablando un poco también de lo que decíamos hoy, de que la esfera privada y pública no estaban bien delimitadas o eso, es que tampoco para lo político no existía una problemática en lo privado. Para lo político era solamente la parte pública y la parte privada, o sea, era algo simplemente limitado a lo doméstico, pero no implicaba una problemática de que quien integraba lo doméstico quería salir, quería aflorar de esa esfera para poder ser partícipe de la vida política. Entonces, claro, al no existir o sea, al no visualizarse, es como ahí la autora también en una dice que es una ceguera posmodernista que hay, que eso después lo plantea un poco más adelante, tratando de los autores posmodernos, que queda una cosita ahí como que está faltando esa ceguera. Bueno, es parte de la situación actual, pero empezar a visualizar eso logra que se empiecen a solucionar esas otras problemáticas. Dale. Bien. Bueno, la importancia que ha tenido el feminismo para el cambio de la realidad de la mujer y de la minoría también, que creo que lo que ha mencionado ahí. Pero yo más que nada con lo que me quedaba, y hasta a mí me hizo ruido, que capaz que ustedes me pueden ayudar, es, si vos te sentís que no sos libre en un ámbito, en este caso en el ámbito de lo privado, ¿cómo vos mismo de manera autónoma vos te liberás de eso? ¿Entienden a lo que voy? Sí. ¿Cómo vos hacés para traspasar eso? ¿Cuáles son los mecanismos que vos tenés, individuo, para salir de esa situación? Eso es lo que no lo he visto en Arendt. Sí leí, sí vi que ella propone la superación de esa etapa privada, de esa esfera privada, donde superemos las meras necesidades básicas, en este caso atendiendo a las cosas de los hombres o al cuidado pura y exclusivamente de la mujer con lo que refiere a la familia, casa, etc. Pero vos, ¿cómo te liberas de esa condición? ¿Cuál es tu lugar en el diálogo? Si es tan importante el diálogo para la transformación, ¿cuál es tu lugar como mujer? ¿Cuál es nuestro lugar como mujer y como minoría, o sea, cualquiera, de raza, etnia, religiosa, lo que sea? ¿Cuál es tu lugar para esa superación?
Es lo que yo me planteo, quizás cuando los compañeros vean contestar, o ustedes mismos tienen otro punto de vista, pero como que no te dicen la herramienta. O por lo menos yo no la leí, y después me lo leo y después me la releo y capaz que sí aparece, pero hasta donde yo llegué no te daba como, bueno, cuál es cuál es el camino para la liberación, para ese salto que vos das a la esfera pública, para la visibilización. Pienso que un poco ahí se da la importancia de que hable la autora también, de que sea interactivo, porque es un poco lo que vos decís, si mi realidad es esta, estar en la casa con los hijos, yo no sé qué puedo pretender estudiar, o qué puedo pretender hacer política, o que puedo pretender ser parte también de esa esfera pública. Entonces, como que en esa interacción discursiva puede que se dé como ese abrir de cabeza de escuchar a otra, ¿no? O que alguien diga, hey, miren que tenemos más posibilidades aparte de esto que a las que estamos siendo sometidas, porque creo que nos pasa a la mayoría de las mujeres que en realidad en una es difícil darte cuenta de no para, incluso por eso creo que sea también que hay muchas mujeres también que está eso del feminismo no me representa, que es muy difícil el darse cuenta de que realmente estás haciendo lo que estás haciendo porque todo se armó para que vos estés en esa situación. Entonces, y es difícil saber que hay más perspectivas afuera. Es un poco como lo de la caverna de Platón, ¿no? Es difícil saber las posibilidades que hay o lo que hay afuera si no viene otra persona a mostrártelo o si no escuchas a otra mujer. Y siento que en parte también pienso yo, que es un poco el objetivo de mantener a la mujer en el ámbito privado, ¿no? El que no pueda despertar porque no estás interactuando con otras y no te deja ver que puedes pretender o hacer más allá de lo que naturalmente se te sometió. Concuerdo, Angie, concuerdo. Sí, bueno, saber de tu situación en contacto con otras personas, visibilizando. Pero bueno, sigo pensando cuál es la solución que te da la autora. Te plantea el problema, pero cuál es la directriz que tiene que seguir, ¿entendés? A eso es lo que voy más allá. Después tenemos nuestro propio pensamiento bueno, también a la mujer no se le da mucho espacio para hacer cuenta, pero la autora en específico me refiero. Capaz que está mal, pero bueno, es lo que me llamó la atención cuando leí. Y siguiendo esa línea, ¿no? De un diálogo, de construcción más que nada, es que lo que la autora se basa, Sheila, ¿sí? Ya terminamos con eso de Hannah Arendt, ¿tá? De esa superación, ese problema de lo privado, lo público y la superación, cómo se hace, ya lo planteamos. Y para ir cerrando, la idea que es importante la etapa discursiva, pero con lo que yo te mencionaba hoy, Angie, con esa de la idea del concepto de Ackerman, como era el autor perdón que no me sale, Ackerman, está con la idea de la neutralidad liberal. No me sale el concepto, estoy peleada con ese concepto. La idea de neutralidad liberal, como bien decía Angie, un poquito redundante, yo siendo contigo, con tu idea, de bueno, de ofrecer los mecanismos para el cumplimiento de esos espacios de liberación, pero no someter los intereses del Estado a esa conversación de esa minoría o de esa parcela de la sociedad que está visibilizando una situación, y el Estado no debe meter sus intereses individuales de uno en beneficio de otros, sino que, bueno, permitir abrir la cancha, dar los espacios y tratarnos a todos como iguales y nada más que nada defender la libertad de cada individuo. Y en esa libertad el ejercicio pleno de tener el derecho de querer cambiar, ser partícipes y querer cambiar su propia situación en contacto y en diálogo con otros. Bueno, y como para ir un poco concluyendo, ¿no? Y tratar de no ser demasiado reiterativo, no queda otra que bueno, que voy como a reformular un poco los puntos que ya se fueron tocando, y qué es lo que hace también la autora en esta parte de la introducción de su libro, ¿no?
en sí lo que ella quiere hacer es como un recorrido histórico de la modernidad y la posmodernidad en cuanto a sus autores y demás, destacando que, no quiero decir la palabra justificando, pero entendiendo sería que esta función de la mujer invisibilizada dentro de la era capitalista no es más que un problema típico de esa época, porque en la época capitalista lo que se buscaba era la división del trabajo por género, y bueno, y la satisfacción meramente de sus miembros masculinos en cuanto a la parte política, económica y la parte física. O sea, se buscaba la reproducción de sus miembros también, ¿no? De sus agentes. Entonces, el papel de la mujer quedaba delimitado al hogar, a cumplir las tareas de la casa, a criar los hijos. ¿Y qué pasaba con sus capacidades, ¿no? Porque, o sea, una mujer podía ser, de hecho lo es, muy capaz, tener muchísimo potencial, pero todo eso se veía impedido en cuanto bueno, a las funciones de la época. Entonces, cuando Seyla habla de estos autores nuevos, o sea, autores posmodernistas, contemporáneos a ella dice que, por ejemplo, en el caso de Foucault, Derrida, Lyotard, es como que quedan a medias en su discurso, en su intención de tratar el problema del otro. Porque, o sea, es como que se trata el problema, Foucault trata el problema de la locura, otros tratan el problema del lenguaje, y de ciertas invisibilizaciones, pero es como que el papel femenino sigue siendo una parte como que sigue estando a la sombra de todo lo otro. Falta ahí, hay una cierta evolución, pero se está quedando a mitad de camino. Ella dice que no sabe si es por un tema de lenguaje, justamente lo que trata Wittgenstein, lo nombra Wittgenstein, es un tema de hermenéutica, o un tema de tradición poética como trabajamos con Rorty. Es como que hay muchas cosas que quedan ahí a medias, ¿no? Ella no logra descubrirlo del todo. Entonces, como yo les comenté hoy, hay esa parte de que dice de la ceguera posmodernista, porque si bien está esa intención, hay ciertas cosas que siguen quedando sin aclararse. No lo quieren aclarar. O no lo quieren aclarar, y sí, pues son hombres. Si la tiramos a esa será muy, muy fuerte. Yo lo quiero, o no lo quieren aclarar. Puede que tenga que ver con la época en que están también y que eso los haga hacer, o sea, no largarse de todo, por decirlo de alguna manera, o no jugársela en términos más criollos. Claro, porque en este caso no dejan de seguir, son hombres que están escribiendo para la mujer. Es como lo que estábamos diciendo, ese potencial femenino que podían tener para poder escribir su propia historia. La historia de las mujeres siempre fue escrita por hombres, y en este caso, de los posmodernistas, está pasando lo mismo. O sea, estamos hablando de los años 20 en adelante, y bueno, es como que todavía la tradición, no sé si machista se queda bien decirlo, pero no sé si lo digo así, pero lo queremos cortar, como que esa parte de la tradición sigue siendo un poco complicada, no sé cómo decirlo. Cosas como son. Sí. Claro, porque ella al principio dice que hay que mantener una crítica de esas visiones liberales que no han superado su ceguera, ¿no? Habla de ceguera. Ahí está, es la ceguera. Al momento de incluir a la mujer y bueno, en las actividades, y habla de justicia y comunidad, como que engloba esas cosas como la ceguera, ¿no? Claro, y también como que siempre se plantea todo en base a la crítica y a la razón, pero la parte de la ética tampoco queda demasiado planteada, ¿no? Es como que se limita mucho en ese sentido. Y vuelve a lo mismo, de que no hay nada que legitime esa otra función, la parte de esa inserción en la vida pública con respecto a lo privado. Y bueno, y también un poco ampliando con la parte de que siempre hablamos, o en este caso hemos estado hablando más de la parte femenina, y que sí, mínimamente, pero se ha hablado de las razas o diferentes etnias o situaciones religiosas, geopolíticas y demás, es que dice justamente que
este reclamo que ella hace no es simplemente una política arcoíris, justamente, ¿no? Y ahí lo voy a entrecomillar, porque justamente es algo que se da para todos por igual. Esto aplica para todas las situaciones, es que es necesario que toda esta gente en esta situación tenga un amparo por parte del Estado y que puedan desarrollarse plenamente, que puedan tener autonomía, que puedan lograr su propia autonomía, es lo que dice ella. Y bueno, también plantea, ¿no? Que yo lo noté como con cierta ironía de parte de la autora, ¿no? Porque dice, estos autores posmodernos que no dejan de ser hijos de la Revolución Francesa, es como que se han quedado a medias con su teoría, ¿no? Con sus leyes universalistas. Noté esa parte, ¿no? Como un cierto toque irónico al referirse a eso. Y bueno, y después ella lo que explica es que lo que hace en el desarrollo del libro es hacer como un replanteo en relación a Hegel, ¿no? Y en cuanto a lo que se plantea al papel de la mujer. Dice que por un lado la mujer, la filosofía, es un concepto tan necesario para definir las relaciones dentro de la misma filosofía como el género mismo de filosofía. De que en sí su libro es como que trata los conceptos en relación a Hegel, y hay como un tire y afloje en base a esos conceptos que él plantea, ¿no? Por parte de la mujer, por parte de la función que se le da a la mujer. Por un lado, dice que la mujer en la filosofía es un concepto tan necesario para definir las relaciones de género en la misma filosofía. Y después dice que no tiene un concepto tradicionalista en cuanto al desempeño de la mujer y su confinamiento. Se considera una consecuencia de limitaciones históricas de la época de Hegel, ¿no? Como que ahí como que por un lado lo justifica también, que lo que decíamos en base a estos autores posmodernos, que por más que quieran tratar ciertos temas, el contexto en el que están atravesando, bueno, es como que todavía no se lo permiten, o su postura misma de hombre, hay cosas que no se la pueden dejar ver. Y por otra parte existen ciertas contradicciones, que no existe una coherencia entre las consecuencias de la modernidad y la ética aplicada a las relaciones entre los hombres y las mujeres. No expone la problemática de la desigualdad entre lo heterosexual y otros grupos no binarios o otras razas o etnias. Y también que existe la ironía entre la modernidad y el discurso acerca del feminismo contemporáneo en una época que llega a su fin. O sea que acá está como planteando que, bueno, que ahora sí se va a poder empezar a notar ciertos cambios, porque como que el papel que estamos logrando hacer al estar tratando todos estos temas, a plantearlo exigiéndolo desde lo político, desde lo social en general y todo lo demás, es como que una época que, bueno, se va a marcar un límite de hay una hora en adelante. Es que un cambio que se viene dando. Bueno, y para ir finalizando un poco, bueno, así como arrancamos con una pregunta y más o menos nosotros tratamos de ir enganchándola a ver qué es lo que hay de vivo y lo que hay de muerto en estas teorías morales y políticas, bueno, se la queremos dejar a ustedes, compañeros, para que la puedan ir chequeándola si quieren, la pueden utilizar como modo de disparador para la devolución de nuestro trabajo, o si no, simplemente para que lo piensen. Eso queda a libertad, pero nos gustó también que lo pudiéramos compartir, así como nosotros tratamos de visualizar un poco estas cuestiones, tratando de ver qué se puede rescatar. Entonces la repito, ¿qué hay de vivo y qué hay de muerto en las teorías morales y políticas universalistas del presente, tras pasar por la crítica de los comunitarios, las feministas y los postmodernos? Así que bueno, queda como para que lo vayan planteando, queda a elección, no es obligación, pero si les sirve como punto de partida, ya que consideramos que es un texto bastante complejo, que a nosotros nos llevó muchísimo tiempo tratar de ir resumiendo y hablándolo y eso hasta que logramos hacerlo de la manera más sencilla posible, está bueno que también para todos ustedes resulte algo sencillo y cómodo de realizar.